Hola a todos, mi nombre es Carol Pérez, soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua y hoy les voy a hablar un poco acerca de la auditoría de las cuentas de ingresos y egresos. Inicialmente me gustaría resaltar aquellos principios aplicables en este proceso y todas las características que los auditores tienen que tomar en cuenta para realizarlo. Son el principio de registro, de uniformidad, de prudencia, precio de adquisición, de devengo, de empresa en funcionamiento, de no compensación y la correlación de ingresos y gastos. Por motivos de tiempo no los voy a explicar todos con detalles, pero pueden detener el video si quieren entenderlo. Uno de los más importantes y el que sí voy a explicar es el principio de reconocimiento de ingresos y es el utilizado para determinar cuándo y cómo se reconocen o justifican los ingresos. A pesar de que esto va a cambiar dependiendo de la política establecida para el reconocimiento de ingresos y egresos por cada entidad, porque va a variar de acuerdo a su naturaleza, siempre se van a manejar bajo la misma premisa, y es que los servicios se van a reconocer, los ingresos, únicamente cuando la organización cumpla una obligación de desempeño. Esto quiere decir cuando haya salido un objeto del inventario, cuando realmente se haya concretado algo que afecta a la empresa. Ya sea próximo o inmediato, se tiene que reconocer el ingreso. Es importante mencionar que siempre que se reconozca un ingreso, debe existir una contraprestación que lo justifique. Esto quiere decir una partida que explique su origen. Ahora, en cuanto a los ingresos, estos corresponden al incremento de los recursos económicos que presenta ya sea una persona, una organización o incluso el mismo Estado, que constituyen un aumento del patrimonio. Los ingresos se pueden dar debido a distintas fuentes y dependiendo de la empresa o el área en el que se dedique, puede recibir uno o más de estos, ya sea ingresos por ventas, por servicios, donaciones, intereses, dividendos o participación en acciones colectivas y préstamos. Ahora, en cuanto a los egresos, se pueden definir como la salida de dinero que una persona o empresa debe pagar para acreditar su derecho sobre un artículo o recibir un servicio. En el punto de vista empresarial, los ingresos son todas aquellas salidas necesarias o gastos incurridos necesarios para cumplir con su operatividad. Estos pueden ser gastos, impuestos, préstamos, anticipos, entre otros. Ya entrándonos en el tema de la auditoría en las partidas de ingresos, es importante mencionar que una vez haya llegado a la auditoría en este rubro, se debió haber realizado una auditoría previa de las cuentas de bancos, de caja, entre otras. Estos ayudan a comprender el ciclo de los ingresos de una empresa, es decir, cómo funciona la captación de ingresos de la misma, por medio de la verificación del correcto registro de las operaciones que lo incluyen, verificar la legalidad de las operaciones y la evaluación del control interno implementado. Cuando nos referimos al correcto registro de las operaciones, esto quiere decir al correcto registro de las ventas y verificar que no se esté cometiendo ningún fraude o error que pueda llevar al mismo, como por ejemplo una subvaloración de las ventas o un registro mayor del que realmente se percibió, con la finalidad de poder tener ciertos beneficios tributarios, ya sea declarar menos o otras cosas. Ahora, los elementos necesarios para realizar este proceso son tanto humanos como físicos. Pueden ser todos aquellos registros que se tienen en función a las ventas o los servicios realizados, como por ejemplo las facturas, las notas de créditos o notas de devolución y descuentos sobre ventas, entre otros. También están los pedidos de clientes, las órdenes de compra y venta, los estados financieros, los métodos de confirmación externa, como por ejemplo las entrevistas, la charla con distintas organizaciones externas o los clientes, entre otros. Las cuentas que afectan la partida de ingresos, las partidas de ingresos son las ventas, las cuentas por cobrar, el costo de ventas, las provisiones y los ingresos en caja.
Ahora, ya explicando un poco más cómo funcionaría una auditoría real, tenemos que considerar ciertos principios. Primero, que la relación siempre va a existir una relación entre las ventas y los movimientos de las cuentas por cobrar, los inventarios, las devoluciones, las rebajas, entre otros. Y es trabajo del auditor evaluar qué tan certero es esos movimientos en conjunto. Por ejemplo, si se incrementaron las ventas, siempre se van a incrementar o siempre se van a decrementar los inventarios, o se pueden incrementar las cuentas por cobrar, o todas aquellas cuentas que por lógica le corresponden a una contrapartida o se vean afectadas. La segunda es que deben existir separación de funciones. Siempre es mejor delegar funciones específicas a cada trabajador para que puedan trabajar de una manera más óptima y evitar los fraudes o los márgenes de error. Por ejemplo, debe existir una persona separada que maneje la facturación, los cobros, el registro, entre otros. También debe existir una correlación o contrapartida para los ingresos. Es parte de lo que estaba mencionando en el proceso del registro de los ingresos. Siempre debe existir algo que justifique esos ingresos. El reconocimiento de ingresos se debe realizar lo más pronto posible apenas se haya causado la venta. Eso es lo último. Ahora, estos son algunos de los pasos que se deben realizar al momento de realizar una auditoría. Primero, aplicar el procedimiento analítico y análisis de variaciones entre los periodos y cuentas. Esto quiere decir el análisis exhaustivo de cada una de las cuentas o todas las cuentas que se estén manejando, con el objetivo de poder comparar y así llegar a resultados, como por ejemplo comparar las ventas o los ingresos que se obtuvieron del año del ejercicio que se está evaluando contra los anteriores, y comparar cuál ha sido la rentabilidad que se ha manejado, para poder establecer así si tiene lógica lo que se está observando en libros. Lo segundo, establecer un muestreo estadístico para la revisión parcial de un periodo específico. Esto quiere decir que por cuestiones de tiempo no se pueden analizar todos y cada uno de los movimientos o las transacciones realizadas diariamente, pero sí se puede establecer el punto de inflexión o el lugar en el que haya sucedido la mayor cantidad de operaciones, que es en donde puede ocurrir una mayor cantidad de errores, y a partir de allí comenzar el análisis. La tercera, verificar la veracidad de las ventas. Esto es para comprobar que todo se esté registrando de manera correcta, que no se están registrando menos o más ventas a beneficio de la empresa. Y por último, realizar un cotejo y cruce de cuentas y las cuentas por cobrar, para verificar que las cuentas por cobrar se estén llevando de manera óptima. Y por último, la auditoría en las partidas de egresos nos ayudan a comprender el comportamiento de los gastos y qué tan necesarios son esos que se manejan. Primero, el objetivo principal es establecer la certeza de los gastos. Esto quiere decir qué tan necesarios resultan para que la empresa funcione sin ellos. La segunda, verificar los gastos y su autorización. Esto quiere decir que se hayan realizado o causado de manera legal, es decir, que haya sido aprobado por un supervisor, por el gerente o por el dueño del negocio, y evaluar el control interno implementado. Esto con la finalidad de poder establecer cómo maneja la empresa este aspecto. Los elementos necesarios para su auditoría serían los registros laborales, por ejemplo, las horas que se trabajaron, las horas extras, los trabajadores que trabajaron ciertos días, etc. También están las facturas de ventas, las facturas de compra y todo lo necesario para justificar estos costos que se están incurriendo, las planillas de deducciones o todo lo que se declaró ante los tributos correspondientes, los estados financieros, las cuentas de gastos manejadas o utilizadas y los gastos operativos observables, y los métodos de confirmación externa. Las partidas que
modifican las cuentas de egresos serían los gastos ordinarios, los costos de ventas y los gastos extraordinarios. En un proceso de auditoría de egresos, algunos de sus principios es que debe existir una correcta clasificación de las cuentas de gastos, ya sean en ordinarios, extraordinarios o más específicos que ello. Debe existir una separación de funciones, al igual que en los ingresos. Debe existir una correlación o contrapartida para los ingresos. Debe existir un presupuesto de costos y gastos para poder ejercer el control interno. Esto no es necesario, pero sí sería lo más óptimo para poder establecer cuáles son las metas de la empresa y cómo se ha ido desarrollando en función a ellas, si las ha cumplido, si no, qué le falta para mejorar, etc. También debe verificarse la autenticidad de los documentos, es decir, la legalidad de todo lo que se está presentando, si realmente sucedió. Los pasos a aplicar sería aplicar el procedimiento analítico y análisis de variaciones entre los periodos y cuentas, determinar la relación de correspondencia entre los ingresos, los costos y los gastos. Esto quiere decir, por ejemplo, cuando aumentan los ingresos, ya sea por ventas, prestación de servicios o lo que sea que afecte directamente la operatividad de la empresa o la actividad de la empresa, siempre se va a incurrir a mayores gastos o mayores costos. Es por tanto que debe existir una correlación entre las mismas. También estudiar la relación entre lo registrado y lo declarado, que realmente se esté declarando todo lo que se perciba en el ejercicio económico. Y por último, realizar pruebas globales en las cuentas necesarias, ya sean las pruebas globales de ventas, de compras o las que sean necesarias. Ahora hasta aquí llegamos, espero que hayan entendido un poco más acerca del tema. Muchas gracias por escuchar.